Señoras vocales, señor vocal, a las áreas técnicas presentes, a todos los servidores judiciales y a la ciudadanía que nos observan por los medios digitales del Consejo de la Judicatura. El día de hoy vamos a abordar la sesión ordinaria número 116, convocada para el día de hoy, martes 1 de octubre del 2024, a las 10 de la mañana. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señores vocales, directores nacionales, compañeros de las áreas técnicas presentes, buenos días. Procedo a constatar el quórum. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goy Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Gracias, señor secretario. Se instala la sesión a las 10 horas con 22 minutos, contando con el quórum reglamentario. Señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Procedemos, señor presidente. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. 3, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 104-2024, 105-2024, 106-2024, 107-2024, 108-2024, 109-2024 y 110-2024. Dirección General. 4. Dirección Nacional del Talento Humano. 4.1. Análisis y resolución para dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Riobamba dentro de la acción de protección número 06335-2024, 02592, propuesta por el doctor Gonzalo Robles Abarca. 4.2. Análisis y resolución para nombrar director nacional administrativo del Consejo de la Judicatura. 5. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 5.1. Análisis y resolución respecto de la solicitud de revocatoria de medida preventiva de suspensión en contra de la fiscal del Cantón Echeandía, provincia de Bolívar. 5.2. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la técnico de ventanilla e información de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil. 5.3. Análisis y resolución respecto de la revocatoria de medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Unidad Judicial de Milagro, provincia de Guayas. 5.4. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios 5.4.1 AT 0151 SNCD 2024 JH, apelación de inadmisión de denuncia. 5.4.2 MOT 0783 SNCD 2015 DB, prescribió el 15 de junio de 2016. 5.4.3 MOT 0023 SNCD 2016 LB, prescribió el 19 de noviembre de 2016. 6. Varios. Hasta aquí la lectura del orden del día, señor presidente. Señor secretario, respecto del punto 6, ¿existe alguna documentación que pueda ser considerada urgente? Sí, señor presidente. Ingresó a la Secretaría General el siguiente expediente: AP 0810 SNCD 2024 BL, prescribe el 5 de octubre del 2024. Gracias, señor secretario. De conformidad al artículo 9, lo que usted ha referido se lo califica como urgente. El orden del día se pone a consideración del cuerpo colegiado para solicitar observaciones de ser el caso. Sin observaciones. Gracias. Al no existir observaciones, se aprueba el orden del día. Continuemos, señor secretario. Procedemos, señores vocales. Señor presidente, 2, lectura de comunicaciones. Me permite indicar que no se ha ingresado documentación a través de la Secretaría General en este punto. Gracias, señor secretario. Continuemos. Punto 3, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 104-2024, 105-2024, 106-2024, 107-2024, 108-2024, 109-2024 y 110-2024. Señor presidente, en el acta de la sesión 104-2024
Me permito informar que se encontraron presentes los siguientes vocales: doctor Merck Benavides, doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda de las Meseras Yupangui y usted, señor presidente. Gracias. El 104-24. Esta corresponde, señor presidente, a la 104-2024. Gracias. ¿Alguna observación por parte de las vocalías? Gracias. Si no existen observaciones, elevo a moción la aprobación del acta 104-24. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 104-2024. Por favor, señor secretario. Señor presidente, me permite informar que en lo que respecta al acta de la sesión 105-2024 estuvieron presentes los siguientes vocales: el doctor Merck Benavides, la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Gracias. Observaciones respecto del acta 105-2024. Al no existir observaciones, elevo a moción aprobar el acta 105-2024. Apoyo. Gracias, señor secretario. Por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 105-2024. Gracias, señor secretario. Continuemos con la siguiente acta, indicando cuáles las vocalías que se encontraban presentes en esa sesión. Señor presidente, con su autorización, procedo a informar que en la sesión 106-2024 estuvo presente los siguientes vocales: el doctor Merck Benavides, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Respecto a la doctora Solanda Goyes, la vocal emitió su justificación de ausentarse por licencia con cargo a vacaciones mediante memorando circular número CJ BPC J1-2024-0078 MC de 10 de septiembre del 2024. Gracias. ¿Alguna observación? Es la cita. Esta es la 106, sí, correcto, gracias. señor presidente. De no existir observaciones, elevo a moción la aprobación del acta 106-2024. Apoyo. Gracias, señor secretario. Por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. Me abstengo por haber estado ausente. Abstención. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, con 3 votos afirmativos por mayoría de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 106-2024. Gracias. Continuemos, por favor, con el siguiente acta. Correspondería, señor presidente, el acta de la sesión 107-2024. Cúmpleme informar, señores vocales, que en esta sesión 107 se encontraron presentes el doctor Merck Benavides, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. También se ha incorporado la justificación realizada por la vocal Solanda Goyes por licencia con cargo a vacaciones mediante memorando circular número CJ BPC J1-2024-0078 MC de 10 de septiembre del 2024. Pongo a consideración el acta 107-24. No hay observaciones. De no existir observaciones, elevo a moción la aprobación del acta 107-2024. Gracias, señor secretario. Por favor, tome votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. Abstención por haber estado ausente. Abstención. Vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por mayoría de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 107-2024. Gracias. Continuemos, por favor. En lo que respecta, señor presidente, señores vocales, a la sesión 108,
A la aprobación de esta acta, me permito informar que los vocales presentes en esta sesión fue el doctor Merck Benavides, la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Gracias. Pongo a consideración del cuerpo colegiado el acta No hay 108. observaciones de mi parte. Gracias. Al no existir observaciones, elevo a moción la aprobación del acta 108-2024. Señor secretario, por favor, tome votación. Con su autorización, señor presidente, vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 108-2024. Gracias. Por favor, continuemos. Correspondería, señor presidente, el acta de la sesión 109-2024. Me permito informar que en esta sesión se encontraron presentes los siguientes vocales: doctor Merck Benavides, doctora Solanda Goyes, doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Gracias. Pongo a consideración el acta 109-2024 para las observaciones correspondientes. Al no existir observaciones, sí. Elevo a moción la aprobación del acta 109-2024. Apoyo. Gracias, señor secretario. Por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 109-2024. Gracias, señor secretario. Continuemos. Y correspondería, señor presidente, el acta de la sesión 110-2024, en la cual me permito informar que estuvieron presentes en la referida sesión los siguientes vocales: el doctor Merck Benavides, la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Pongo a consideración. Al no existir observaciones, elevo a moción la aprobación del acta 110-2024. Apoyo. Muchas gracias, señor secretario. Tome votación y proclame resultados. Con su autorización, señor presidente, vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 110-2024. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el desarrollo del orden del día. Señor presidente, corresponde el siguiente punto: Dirección General 4, Dirección Nacional de Talento Humano. 4.1, análisis y resolución para dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Riobamba dentro de la acción de protección número 06335-2024-02592, propuesta por el doctor César Gonzalo Robles Abarca. Me permite informar, señor presidente, señores vocales, que en la sala se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Subdirección Nacional de Patrocinio y la Dirección General. Muchas gracias. Concedo la palabra a la Dirección de Talento Humano. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor secretario general, director general, direcciones nacionales, buenos días. Cumpliendo con la sentencia dictada dentro de la acción de protección 63335-2004-02592, corren como antecedentes lo siguiente. Conmemorando número CJDG-SNP-2024-0767-M asignado con el trámite interno TR CJ-INT 2024-13892 del 6 de julio del 2024, la abogada Jennifer Isabel Jaramillo Carrillo de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica puso en conocimiento a la Dirección Nacional de Talento Humano la acción de protección número 06335-2024-02592, seguido por el doctor César Gonzalo Robles Abarca, en contra del Consejo de la Judicatura, en cual en su parte pertinente solicita lo siguiente. Se disponga a quien corresponda se remita a la Subdirección Nacional de Patrocinio un informe técnico
de las actuaciones administrativas por parte del Consejo de la Judicatura, Dirección de Talento Humano, en la que consta el proceso de concurso para la integración de la fuente de la carrera judicial jurisdiccional al banco de elegibles de jueces de corte provincial y jueces de tribunales distritales de lo contencioso administrativo y contencioso tributario a nivel nacional. Respecto del doctor César Gonzalo Robles Abarca, así como las razones de su exclusión del banco de elegibles, así también copias certificadas de forma electrónica. Mediante memorando circular CJ-DNTH-2024-0736-MC, signado con trámite interno TR-CJ-INT-2024-13892 del 7 de junio del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano, en atención al memorando CJ-DNJ-CNP-2024-0767-M, remitió el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-672 de fecha 7 de junio del 2024, y una carpeta SIG con los documentos de respaldo extraídos del sistema de gestión documental. A través del memorando CJ-DG-2024-5475-M, dentro del trámite CJ-INT 2024-17280 y de 16 de julio del 2024, la Dirección General puso en conocimiento de la Dirección Nacional de Talento Humano el memorando CJ-DNJ-SNP-2024-09005-M del 11 de julio del 2024 de la Dirección Nacional de Patrocinio. El auto de sentencia emitido por el juez de la Unidad Judicial Civil con sede en Riobamba dentro de la acción de protección número 06335-2024-02592, propuesto por el doctor César Gonzalo Robles Abarca, en la cual dispuso que 3. Como medida de reparación integral de las vulneraciones establecidas en la presente acción de protección, se deja sin efecto el contenido del oficio J-DNTH-2019-070-OF del 29 de julio del 2019, suscrito por el doctor Marco Fabián Zurita, Director Nacional de Talento Humano encargado del Consejo de la Judicatura, así como lo decidido por el Pleno del Consejo de la Judicatura en la resolución 006-2020 de fecha 6 de enero del 2020, con respecto a la exclusión del banco de elegibles de legítimo activo. Por lo tanto, el efecto de esta disposición es el reintegro del accionante inmediatamente al banco de elegibles, respetando su calificación y su lugar, toda vez que el legítimo activo fue declarado elegible desde el 24 de julio del 2015 y el 29 de julio de 2019. Fue indebidamente excluido del banco de elegibles, habiendo pasado 4 años de vigencia que prevé el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que deberá el legítimo activo integrar el banco de elegibles durante 2 años restantes. Al respecto, la Dirección General dispuso, sobre la base de lo expuesto, dispongo a la Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con las unidades administrativas competentes del Consejo de la Judicatura, dar cumplimiento al ordenado en la sentencia del 04 de julio del 2024, emitido dentro de la acción de protección número 06335-2024-02592. Conmemorando circular CJ-DNTH-2024-1038-MC dentro del trámite CJ-INT 2024-17280, el 16 de julio del 2024 la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico CJ-DNTH-SA-2024-835, el cual contiene el informe de cumplimiento de acción de protección número 06335-2024-02592, seguido por el doctor César Gonzalo Robles Abarca, en la cual en su parte pertinente del informe concluye. Conclusiones. Sobre la base de los antecedentes legales y análisis, la Subdirección Nacional de Administración de la Dirección Nacional de Talento Humano concluye que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, a través de la Subdirección Nacional de Patrocinio,
conmemorando CJ-DNJ-SNP-2024-0905-M del 11 de julio del 2024, se ha emitido el informe de cumplimiento de sentencia de acción de protección número 06335-2024-02592 a favor del accionante doctor César Gonzalo Robles Abarca, el cual en su parte pertinente señala: por los antecedentes expuestos y la base legal citada, se solicita a usted dar cumplimiento inmediato a lo resuelto en esta sentencia emitida en la causa de acción de protección indicada, para lo cual se servirá disponer que las autoridades administrativas correspondientes realicen las acciones suficientes y necesarias para el cumplimiento de la resolución judicial y que consecuentemente remitan a la brevedad posible a la Subdirección Nacional de Patrocinio la documentación, certificación electrónica o firmas de originales que justifiquen dicho cumplimiento de conformidad con lo dispuesto por la Dirección General a través del memo circular CJ-DJ-4158-MC del 27 de diciembre del 2023. De conformidad con los antecedentes y la acción de protección número 06335-2024-2592, en la que se dispone es el reintegro del accionante inmediatamente al banco de elegibles, respetando su calificación y su lugar, toda vez que el legitimado activo fue declarado elegible desde el 24 de julio del 2015 y el 29 de julio del 2019 fue indebidamente excluido del banco de elegibles, habiéndose pasado 4 años de vigencia que prevé el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que deberá el legítimo activo integrar el banco de elegibles durante los 2 años restantes. La Dirección Nacional de Talento Humano concluye que el tiempo de permanencia en el banco de elegibles sería una vigencia de 2 años 22 días, en las mismas circunstancias señaladas en la resolución 211-2015 que consta declarado elegible el doctor César Gonzalo Robles Abarca para juez de Corte Provincial para la zona 3, con una nota de 93.80, de quien se ha dispuesto el reintegro al banco de elegibles en la resolución 211-2015. De conformidad con el inciso cuarto del artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, y a la presente fecha el Consejo de la Judicatura no se dispone de banco de elegibles vigentes en virtud de la resolución 211-2015 y del 2015 y resolución 061-2017 del 3 de mayo de 2017, cumplieron con el tiempo de permanencia de 6 años. Recomendación. Sobre la base del memorando CJ-DNJ-SNP-2024-0905-M del 11 de julio del 2024 de la Subdirección Nacional de Patrocinio, cuyo asunto es de cumplimiento de sentencia en la acción de protección número 06335-2024-02592, interpuesta por el doctor César Gonzalo Robles Abarca, de lo dispuesto por la Dirección General mediante memorando CJ-DJ-2024-5475-M del 16 de julio del 2024. El presente informe técnico, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica emite un pronunciamiento jurídico y de estimar pertinente elabora el proyecto de resolución que corresponda y posteriormente se recomienda a la Dirección General que en base a sus funciones determinadas en el artículo 280 del numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial se designe elevar a conocimiento y aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento concedo la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señoras vocales, señor vocal, señor director general, directores nacionales. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico de talento humano y una vez que hemos conocido la causa como tal, la causa número 06335-2024-02592, mencionamos lo siguiente. El 23 de mayo del 2024, el doctor César Gonzalo Robles Abarca presentó una acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura. Posteriormente a eso, con fecha 20 de junio y 2 de julio, respectivamente, se instaló la audiencia de la acción de protección. El 4 de julio se emitió la sentencia y dentro de la sentencia el juez ordenó lo siguiente. Primero, declarar
vulnerados los derechos constitucionales del doctor Gonzalo Robles Abarca. Estos son derechos al debido proceso, una garantía de motivación consagrada en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República, la seguridad jurídica prevista en el artículo 82 y piden el derecho al debido proceso en la garantía que corresponde que a toda autoridad administrativa o judicial debe garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, y el derecho al debido proceso en la garantía prescrito en el artículo 76, número 7, letra A del contexto constitucional. Y como medidas de reparación ordenó el juez, como medida de reparación, dejar sin efecto el contenido del oficio número CJDNTH-2019-0770-OF del 29 de julio del 2019, suscrito por el doctor Marco Fabián Zurita, director nacional de talento humano encargado del Consejo de la Judicatura, así como lo decidido por el Pleno del Consejo de la Judicatura en la resolución 006 del 2020, de fecha 6 de enero del 2020, con respecto a la exclusión de bancos elegibles del legitimado activo. Por lo tanto, el efecto de la disposición de reintegro del accionante inmediatamente al banco de elegibles, respetando la calificación y su lugar, toda vez que el legitimado activo fue declarado inelegible el 24 de julio del 2015 y el 29 de julio del 2019 fue debidamente excluido del banco de elegibles, habiendo pasado 4 años de vigencia que prevé el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por cuanto existe una orden judicial y por cuanto el Consejo de la Judicatura ha presentado el correspondiente recurso de apelación, y como estamos obligados nosotros a cumplir las órdenes judiciales, ya que el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que, independientemente de existir un recurso de apelación, nosotros como entidad estamos obligados a acatar y cumplir la sentencia. Y en ese sentido, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica acepta el informe técnico de talento humano y hemos presentado un proyecto de resolución a fin de dar cumplimiento a la sentencia, y también que el Consejo de la Judicatura, de conocer lo pertinente, decida en la presente sesión. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Concedo la palabra a la Subdirección Nacional de Patrocinio. Buenos días, señor presidente, buenos días, señores vocales, señor director general, señores directores nacionales y demás asesores que están en esta sala. Como Subdirección Nacional de Patrocinio, de acuerdo al Estatuto Orgánico Institucional, correspondió el patrocinio de esta causa que llegó el 23 de mayo de 2024, presentada por el señor Robles Abarca César Gonzalo. En primera instancia recayó en la Unidad Judicial Civil del Cantón Riobamba. Dentro de las atribuciones de la Subdirección Nacional de Patrocinio, no solamente se contó con los elementos para ejercer la defensa, sino que también se acudió a la audiencia el 20 de junio de 2024 y su reinstalación, que se efectuó el 2 de julio de 2024, en donde el juez de primera instancia emitió su sentencia oral aceptando la acción, y en ese momento la Subdirección Nacional de Patrocinio presentó de forma oral el recurso de apelación. Posteriormente, el 4 de julio de 2024, es notificada la sentencia de forma escrita, en la cual en su parte resolutiva, específicamente como medida de reparación, en virtud de haber declarado vulnerados los derechos constitucionales del accionante, dispuso que se deje sin efecto el contenido del oficio que está asignado con número CJ-DNTH-2019-00770-OF de 29 de julio de 2019, que fue suscrito por el entonces Director Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, y así como lo decidido por el Pleno de ese entonces, que es de la resolución 006-20 de 6 de enero del 2020. En ese contexto, a su vez, de acuerdo a nuestras atribuciones como la Subdirección Nacional de Patrocinio, con oficio conmemorando número CJDNJ-CNP-2024-0905-M, dentro del trámite CJ-INT-2024-17280,
se cumplió con efectuar el informe de cumplimiento de esta sentencia en virtud de lo dispuesto tanto en el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece que las sentencias son de cumplimiento inmediato sin perjuicio de la interposición de los recursos, lo cual está concordado con el artículo 24 de la misma ley. En este contexto, actualmente la causa se encuentra con acta de sorteo y recayó en la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, quienes aún no emiten el auto de aboco conocimiento de la causa, para lo cual se pueda continuar con la sustanciación de la misma en segunda instancia. Hasta aquí mi intervención. Finalmente, la Dirección General tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras vocales, señor vocal, directores nacionales. Considerando el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-835, emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano, en el que recomienda que se reintegre al doctor César Gonzalo Robles Abarca, elegible en la resolución número 211-2015 del 24 de julio del 2015, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, por el tiempo de 2 años y 22 días, y el informe jurídico contenido en el memorándum CJ-DNJ-2024-1426-M de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que remite el proyecto de resolución para dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Riobamba, dentro de la acción de protección número 06335-2024-02592. Esta dirección general, sobre la base de lo expuesto, en mi calidad de director general y de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura acoja el proyecto de resolución preparado por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante el cual el Consejo de la Judicatura da cumplimiento a lo dispuesto dentro de la acción de protección número 06335-2024-02592. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Gracias. Ponga a consideración los informes del cuerpo colegiado, por favor, para sus observaciones. No tengo observaciones así de fondo. Lo que tendría es más bien una sugerencia, y dada la escasez de jueces que tenemos, si hay una acción de protección que nos está diciendo que le reintegremos al banco de elegibles, nosotros estamos dando paso a esto que es lo legal y justo. Encargarle a Talento Humano que se haga una revisión para la Dirección General, para de alguna manera utilizar, digamos, aunque no sea el término correcto, a esta persona como juez, dada la escasez de jueces que tenemos. Es una sugerencia nada más. Gracias, doctora. Doctor Med. Una inquietud al de Talento Humano. La sentencia dice que se le ponga en el banco de elegibles al señor accionante, ¿verdad? Que se le reintegre al banco de elegibles. Bueno, se le reintegra al banco de elegibles que ya caducó, pero como le sacaron antes, se extiende 2 años más. Es la decisión. 2 años, primer 22 nivel. años, sí. Ahora, él estaba en el banco de elegibles de jueces de primera instancia, de segunda instancia. ¿Qué es lo que, en qué banco estaba el señor? Y luego, ¿en qué materia? Pues, ¿no? Él estaba en la resolución 211-2015, que consta declarado elegible para juez de corte provincial. Es juez de corte provincial. Sí. ¿Hay una materia específica allí? No dice nada en la materia en la sentencia. Ya. No, sí. Eso era lo importante. Civil. ¿Sí hay? A ver, pero
Pues civil y mercantil debe ser, o materias no penales, que salas especializadas. No, porque si no, no sabemos, eso es lo principal de los informes. Todos tienen que coincidir, el jurídico, director general, todos tienen que coincidir en eso, ¿no? No sabemos dónde le vamos a reintegrar y dónde lo vamos a nombrar al señor. No, es que... Sí, pero tenemos que tener claros los informes ahora. ¿Quién es la sentencia? La sentencia. En los antecedentes de la acción de protección, ¿dónde está? En la sentencia, donde están los hechos. Que no podemos ser tan genéricos. Le regresamos al banco de elegibles, la sentencia se cumple, pero ¿respecto de qué? Pues tenemos que ser específicos. ¿Contencioso administrativo, sí, no? Pues podríamos nombrarle civil o cualquier... Pues, no, pero es que es para el contencioso administrativo. Él estaba en el banco de elegibles. Si a mí yo estoy en el banco de elegibles para penal y me ponen en civil, yo no acepto eso, no están incumpliendo la sentencia. Es para el banco de elegibles para el que él estaba en ese tiempo. Eso ha sido sala contencioso administrativa. Sí, señor vocal. El doctor César Gonzalo Robles Abarca, conforme a la resolución 211-2015, el 24 de julio de 2015, estuvo para el cargo de juez de la Corte Provincial de la Zona 3, con un puntaje de 93,80, y posteriormente pasó a integrar el Banco Elegibles para el cargo de juez de Corte Provincial, juez de Tribunal Contencioso Administrativo. Eso es, ¿no? Ahí está claro. Ahí sí creo que pueden proyectar la resolución, ¿no? Listo. ¿Alguna otra observación por parte del cuerpo colegiado? Si no existe otras observaciones, solicito Secretaría realice proyecte la resolución, por favor. Procedemos, señor presidente. Se encuentra en sus pantallas la proyección solicitada. Se encuentra proyectado, señor presidente. Muchas gracias. Por favor, dé lectura al articulado correspondiente. Procedemos, señor presidente. Artículo único. Reintegrar al doctor César Gonzalo Robles Abarca al Banco de Elegibles de la Resolución 211-2015 de 24 de julio de 2015, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, quien obtuvo un puntaje de 93.80 por el tiempo de 2 años en cumplimiento de la sentencia expedida por la Unidad Judicial Civil de Riobamba, con sede en el Cantón Riobamba, dentro de la acción de protección número 06335-2024-02592. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de la presente resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano y Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura. Segunda, la presente resolución entrará en vigencia de manera inmediata a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Hasta aquí el texto. Por favor, dé lectura al título para luego realizar las observaciones de manera integral. Procedemos, señor presidente. Dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Riobamba, dentro de la acción de protección número 06335-2024-02592, propuesta por el doctor César Gonzalo Robles Abarca. Hasta aquí el texto. Gracias. Pongo en consideración el texto de la resolución.
No hay observaciones. ¿Ninguna observación? Gracias. En tal virtud, toda vez que se ha dado lectura al articulado y al título de la resolución, elevo a moción aprobar la resolución que consta dentro de este punto del orden del día. Apoyo la moción. Y muchas gracias, señor secretario. Por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor, tomando en consideración de haber algún asunto, algún cambio en segunda instancia, que nos comuniquen inmediatamente. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Riobamba dentro de la acción de protección número 06335-2024-02592 propuesta por el doctor César Gonzalo Robles Abarca. Hasta aquí el texto. Muchas gracias. En este momento, señor secretario, solicito que se continúe con el siguiente punto. Procedemos, señor presidente. Corresponde el punto 4.2, análisis y resolución para nombrar director nacional administrativo del Consejo de la Judicatura. Me permito informar a los señores vocales y a usted, señor presidente, que en la sala se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. Solicito la palabra de la Dirección Nacional de Talento Humano. Gracias, señor presidente. Señores vocales. Mediante memorando CJ-PRC-2024-0459-M del 17 de septiembre del 2024, la Presidencia del Consejo de la Judicatura solicitó a la Dirección General se proceda con la contratación del Director Nacional Administrativo. Con memorando circular CJ-DG-2024-3014-MC del 17 de septiembre del 2024, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano realizar las gestiones respectivas para atender el requerimiento de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. Por lo expuesto, con memorando CJ-DNTH-2024-1243-MC del 24 de septiembre del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1030 del 24 de septiembre del 2024 para el nombramiento del Director Nacional Administrativo. Luego del análisis efectuado, se emiten las siguientes conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. La Dirección Nacional de Talento Humano revisó la hoja de vida del postulante remitida por la Dirección General de acuerdo a lo solicitado por la Presidencia del Consejo de la Judicatura para el cargo de Director Nacional Administrativo. El candidato no registra impedimento legal para ejercer cargo público de acuerdo a los certificados descargados de la página web del Ministerio del Trabajo. En cumplimiento a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se cuenta con la respectiva certificación presupuestaria constante en el memorando CJ-DNF-2024-3447-M del 20 de septiembre del 2024, suscrito por la Dirección Nacional Financiera. Recomendaciones. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano recomienda al Director General elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1030 a fin de que este cuerpo colegiado adopte la resolución que corresponda para el siguiente nombramiento. Nombres y apellidos. Gallo Lema Alex Vinicio. Denominación del puesto: Director Nacional Administrativo. Dependencia: Dirección Nacional Administrativa. El cargo de Director Nacional Administrativo se encuentra ocupado por el ingeniero Gallo Lema Alex Vinicio como encargado, por lo que se sugiere que previa a la posesión del cargo, la Dirección Nacional Administrativa se dé por terminado el mencionado encargo. De emitirse la resolución de nombramiento para la posesión en el cargo del Director Nacional Administrativo, el Consejo de la Judicatura se deberá cumplir todos los requisitos para el ingreso del servicio público establecido en la Constitución y la ley,
con la entrega de la documentación habilitante para tomar la posesión en el cargo. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento concedo la palabra a la dirección financiera, por favor. Gracias, señor presidente, señores vocales, señor director general, compañeros. De conformidad con el artículo 115 de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Nacional Financiera, mediante memorando CJDNF 2024-3447M de 20 de septiembre de 2024, emite la certificación presupuestaria para la designación del Director Nacional Administrativo del Consejo de la Judicatura, a través del cual se garantiza la existencia de los recursos para continuar con dicha designación en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento concedo la palabra a la dirección jurídica. Gracias, señor presidente. Mediante memorándum número CJDNTH-2024-1243-MC del 25 de septiembre del 2024, el magíster Carlos Fernando Parra Teazo, director nacional de Talento Humano, remitió a la Dirección General, la Dirección Nacional de Seguridad Jurídica, el informe técnico número CJDNTH-SA-2024-1030 referente al nombramiento del Director Nacional Administrativo del Consejo de la Judicatura. Una vez verificado por parte de la Dirección Nacional y de acuerdo a la disposición dada, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica remitió el proyecto de resolución y sugiere que se acoja el informe técnico emitido por parte de Talento Humano a fin que se designe el titular del nombramiento de Director Nacional Administrativo del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. La Dirección General tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En mi calidad de director general, me permito recomendar al Pleno conocer el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1030 del 24 de septiembre del 2024, remitido mediante memorándum circular número CJ-DNTH-2024-1243-MC del 24 de septiembre del 2024 por la Dirección Nacional de Talento Humano, conjuntamente con el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2024-1433-M y su alcance con memorándum número CJ-DNJ-2024-1480-M del 1 de octubre del 2024 por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica para el nombramiento del magíster Alex Vinicio Gallo Lema como Director Nacional Administrativo del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Muchas gracias. En este momento solicito a la Secretaría General, por favor, se le convoque al ingeniero Alex Gallo Lema para que pueda realizar una exposición de su hoja de vida y pueda responder, de ser el caso, las preguntas que tengan los señores vocales, por favor. Señor presidente, él se encuentra en la sala de espera del Pleno y en este momento está ingresando. Gracias. Buenos días. Ingeniero Alex Gallo Lema, muy buenos días. Por favor, solicito comedidamente que pueda realizar una exposición de sus estudios académicos y de su experiencia en el ámbito administrativo dentro del sector público. Muchas gracias. Tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señores vocales, con todos los presentes. De profesión, yo soy ingeniero en Administración Pública de la Universidad Central del Ecuador. Tengo maestría en Dirección Logística, tengo maestría en Contratación Pública, tengo una especialización en Proyectos de Desarrollo, tengo una especialización en Contratación Pública también, tengo un diplomado en Desarrollo de Competencias Gerenciales, tengo un diplomado en Asociaciones Públicos-Privadas para el Desarrollo de Infraestructura. He trabajado en más de 14 instituciones del Estado, tanto de la función ejecutiva, de gobiernos autónomos descentralizados. Mi experiencia ha sido desde
ser especialista hasta ocupar cargos directivos y de asesoría en diferentes instituciones del Estado, con más de 16 años de experiencia, tanto en la parte administrativa, de contratación pública, en la parte técnica, en la parte de proyectos, en la parte logística, dentro de todo este ámbito. He trabajado también en el sector privado, también he sido capacitador, he capacitado a nivel nacional, específicamente en temas de contratación pública. He también tenido la oportunidad de representar al Ecuador en eventos académicos y de representación en temas técnicos de planificación, de organización y de contratación pública. Eso en cuanto a mi perfil académico, señor presidente, para que lo puedan conocer también los señores vocales. Muchas gracias. ¿Existe alguna pregunta, alguna observación por parte de las vocalías? ¿No? Si no existe ninguna observación, agradezco mucho su presencia y solicito se pueda retirar de la sala. Muchas gracias. Gracias. Toda vez de que los informes han sido expuestos, de igual manera el ingeniero Alex Gallo ha presentado su hoja de vida y su experiencia en el ámbito administrativo del sector público. Pongo a consideración los mismos de existir alguna observación. Observaciones. También Gracias. observaciones. De no existir observaciones, solicito a Secretaría que realice la proyección de la resolución, por favor. Procedemos, señor presidente. Se encuentra proyectado en las pantallas. Muchas gracias. Solicito de lectura al articulado correspondiente. Procedemos, señor presidente. Artículo único. Nombrar al magíster Alex Vinicio Gallo Lema como director nacional administrativo del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria única. El servidor tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposición final única. La ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General de las Direcciones Nacionales de Talento Humano y Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Por favor, de lectura al título de la resolución. Procedo, señor presidente. Nombrar director nacional administrativo del Consejo de la Judicatura. Gracias. La resolución en su título se encuentra en consideración del cuerpo colegiado para las observaciones. Sin observación. No tengo observaciones. Muchas gracias. No existir observaciones, propongo como moción aprobar la resolución para nombrar al director nacional administrativo. Apoyo. Gracias. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Con su autorización, señor presidente, vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor, vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve nombrar director nacional administrativo del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el siguiente punto. Corresponde, señor presidente, el punto 5, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Se encuentra en la sala la Subdirección Nacional de Control Disciplinario prevista para intervenir en este punto. 5.1. Análisis y resolución respecto de la solicitud de revocatoria de medida preventiva de suspensión en contra de la fiscal del Cantón Echeandía, provincia de Bolívar. Muchas gracias. En este momento concedo la palabra a la Subdirección de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales, muy buenos días. La negativa de revocatoria de medida preventiva ha sido presentada por la abogada Janet Marisol Tapia Torres por sus actuaciones como fiscal del Cantón Echeandía, provincia de Bolívar. En el presente caso, la abogada Janet Marisol Tapia Torres, fiscal del Cantón Echeandía, manifestó que la medida preventiva no contaba con la motivación pertinente y que padece una enfermedad de carácter degenerativa que requiere medicación y continuo tratamiento, basando su requerimiento en dichas actuaciones.
En el análisis efectuado a la medida preventiva de suspensión, se establece que la misma se encuentra debidamente motivada, que tiene como base el informe remitido mediante oficio número FPB-UTH 2024-00447-O de 16 de julio del 2024, emitido por la Fiscalía General del Estado, en el que se ha manifestado que durante el tiempo de suspensión, la abogada Janet Marisol Tapia Torres mantiene el pago de aportes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de la Fiscalía General del Estado y no tiene ninguna restricción ni impedimento para los servicios de atención médica, razón por la cual se colige que la medida preventiva de suspensión no vulneraría su derecho al acceso a la salud. En ese sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es negar la solicitud de revocatoria por cuanto hasta la presente fecha no han variado los elementos que sirvieron como base para que el Pleno del Consejo de la Judicatura emita la medida preventiva de suspensión número PCJ-MPS-037-2024. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. Pongo a consideración el informe para sus observaciones. Gracias. Muchas gracias. Al no existir observaciones, elevo a moción la aprobación del informe con sus recomendaciones. Apoyo. Gracias. Señor secretario, por favor, tome votación. Proclame el resultado. Con su autorización, señor presidente, vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor, vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Les Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Bodón Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el desarrollo del orden del día. Corresponde, señor presidente, el punto 5.2, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del técnico de ventanilla e información de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. La presente medida preventiva de suspensión ha sido solicitada por la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por cuanto la referida servidora habría abandonado su lugar de trabajo en el mes de junio, los días 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de junio del 2024, es decir, 12 días laborables sin que se haya presentado justificación alguna. En este sentido, se justifica la necesidad y urgencia de emitir la medida preventiva de suspensión, puesto que de la información remitida a este órgano administrativo se desprende que la abogada Susana Vanessa Batalla Lam, técnico de ventanilla e información de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil, presuntamente no habría cumplido con sus obligaciones de servidor público en cuanto a asistir al laboral, tal como lo señala el numeral 3 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial, lo que perjudicaría no solo al servicio de justicia, sino también al erario nacional. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y el número 6 de la decisión expedida en la sentencia número 10-09-IN y acumulados /22 por la Corte Constitucional, emitir la medida preventiva de suspensión en contra de la servidora judicial, abogada Susana Vanessa Batalla Lam, técnico de ventanilla e información de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. Segundo, en razón de que la vigencia de la medida preventiva de suspensión es de 3 meses, se dispone a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que, respetando el principio de independencia judicial, brinde atención célere al procedimiento disciplinario en observancia a lo dispuesto en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador y en respeto al debido proceso establecido en el artículo 76 y vid. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realice las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. Solicito las observaciones del caso, si existen. Sin observaciones, solo decir que bueno que se esté haciendo la revisión de estos casos, ¿no? Porque son funcionarios que no llegan a trabajar y en buena hora talento humano de Guayas está chequeando, nada más. Totalmente de acuerdo con el informe. Siendo así, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones.
Apoyo. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, tome votación y proclame el resultado. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Corresponde, señor presidente, el punto 5.3, análisis y resolución respecto de la revocatoria de medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Unidad Judicial de Milagro, provincia de Guayas. Gracias. Previo a conceder la palabra al área técnica, en razón de que este caso tiene relación, valga la redundancia, con un caso de connotación nacional y en vista de que necesita ser analizado de una manera integral con todas las aristas desde el ámbito fáctico y jurídico, yo propongo al cuerpo colegiado en este momento que 2 situaciones. La primera, suspender este punto del orden del día y el segundo punto también que se emita una disposición de despacho para generar una mesa técnica el día de hoy y abordar el tratamiento de este caso. Propongo eso. Si es que existe alguna opinión, les escucho, por favor. Gracias. Sí, también creo que hay que analizar profundamente este caso, ¿no? Porque lo que nos están recomendando es que se suspenda la medida de suspensión que está dictada, ¿verdad? Y no creo que quepa, y yo creo que hay que analizar, como se ha dicho, con mayor detenimiento antes de tomar una decisión, así que apoyo la idea de suspender el punto. Les escucho. Yo también considero que sí es necesario profundizar un poquito porque hay detalles en el caso. Gracias. Que deben ser tomados en cuenta. Entonces, gracias, necesitamos doctora. Gracias. Como existe también un sumario administrativo que está en trámite, ¿no? De allí hay que analizar de manera integral qué elementos de convicción existen en ese sumario. Hay que analizar todo en todo su contexto, lo que sirvió como antecedente para tomar la medida de suspensión. Entonces, necesariamente tenemos que tener todos los elementos y, por lo tanto, la sugerencia que se suspende este punto y pase a una mesa técnica, creo que es lo correcto jurídicamente. Muchas gracias. Siendo así, se suspende el tratamiento de este punto, señor secretario, y como una disposición de este pleno, de despacho de pleno, se instale una mesa técnica con las áreas técnicas y con los delegados de las vocalías para el día de hoy a las 14 horas, con la finalidad de abordar este punto y tratarlo. Procedemos a tomar nota, señor presidente, en la disposición sin objeciones para el correspondiente despacho de la Secretaría General. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, 5.4, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 5.4.1, AT 0151 SNCD 2024 JH, apelación de inadmisión de denuncia. La ponencia le corresponde al vocal Merck Benavides. Gracias. La sumariada es la ingeniera Gabriela Elizabeth Arcentales Tobar. Ella es perito acreditado por el Consejo de la Judicatura. El accionante es un doctor Aníbal Patricio Santa Cruz Moya, usuario del servicio judicial. Y también el recurrente, porque se le ha inadmitido a trámite esta denuncia y como procede el recurso de apelación, pues se ha concedido ese recurso de apelación. La supuesta falta que se le atribuye es en base al reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, pero no se determina qué disposición legal en esa denuncia. Entonces queremos que nos explique, que aquí dice que no se ha presentado el informe dentro del término que le ha concedido, del plazo que le ha concedido el juez. Sin embargo, lo cual pues es necesario que nos dé los hechos concretos, la fundamentación jurídica y sobre todo la recomendación, señor subdirector. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. Efectivamente, el denunciante es el doctor Aníbal Patricio Santa Cruz Moya.
él señala que la ingeniera Gabriela Elizabeth Arcentales Tobar, perito acreditada por el Consejo de la Judicatura, dentro del juicio de inventarios número 05202-2022-01624, no habría presentado el informe pericial respecto del examen de las cuentas por cobrar y pagar o de las obligaciones hereditarias dentro del término concedido para el efecto e incluso en la prórroga otorgada por el juez de la causa. De la revisión de la denuncia en materia de análisis, establece que la misma no cumple con el requisito contenido en el numeral 3 del artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, un resumen de los hechos denunciados y la posible infracción cometida, este último de carácter importante, específicamente en cuanto a la o las posibles conductas o actuaciones en las que hubiere incurrido la perito denunciada de las contenidas en el reglamento del sistema pericial integral de la función judicial, lo cual además hace imposible para la Administración determinar la oportunidad de la acción disciplinaria por cuanto al no conocerse la inconducta no se tiene la certeza del plazo transcurrido desde el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria a fin de verificar si la acción es oportuna o se encuentra prescrita conforme a los plazos otorgados en el artículo 47 del reglamento del sistema integral pericial. Adicionalmente, el denunciante ha adjuntado a su denuncia copias simples de varios documentos como escritos, providencias y demás actuaciones dentro del juicio de inventarios. Sin embargo, aunque las actuaciones emitidas por los juzgadores pueden ser obtenidas del sistema informático SATYE, no así los escritos y demás documentos que se encuentran como pruebas en la presente denuncia, por lo cual las mismas debían haber sido autenticadas o certificadas o en su defecto hacer el señalamiento de las mismas, tomando en consideración que el procedimiento en contra de peritos no contempla actualmente una etapa probatoria. En consecuencia, tal como se evidencia de las normas antes detalladas, al no existir un término probatorio en el procedimiento disciplinario en contra de peritos, a la Administración se le hace imposible solicitar documentación que sirva como prueba para comprobar o no el cometimiento de una infracción disciplinaria, en virtud de lo cual queda demostrado que el recurrente no cumplió con el requisito establecido en el numeral 5 del artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con los numerales 1 y 2 del artículo 45 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial. En consecuencia, es pertinente ratificar la resolución de inadmisión a trámite de 22 de mayo del 2024, expedida por el abogado Patricio Rafael Coronel Subía, director provincial de Cotopaxi. En ese sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el denunciante doctor Aníbal Patricio Santa Cruz Moya. Segundo, ratificar la resolución de inadmisión a trámite de la denuncia de 22 de mayo del 2024, expedida por el abogado Patricio Rafael Coronel Subía, director provincial de Cotopaxi, del Consejo de la Judicatura, bajo los argumentos expuestos en la presente resolución. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Si no hay ninguna observación, acojo la recomendación dada por la Subdirección de Control Disciplinario y elevo a moción. Gracias, señor secretario. Por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Corresponde el punto 5.4.2, MOT 0783 de CNCD 2015 DB, prescribió el 10 de junio del 2016. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Muchas gracias. La causa del presente proceso disciplinario se da en el siguiente contexto. Dentro del juicio de inventarios número 05222-2022-01624, la perito denunciada, que corresponde al nombre de la ingeniera Gabriela Elizabeth Arcentales Tobar, perito acreditada por el Consejo de la Judicatura, como perito denunciada en este proceso, no habría presentado su informe pericial respecto del examen de las cuentas por cobrar y pagar o de las obligaciones hereditarias, dentro del término concedido para el efecto e incluso en la prórroga otorgada por el juez de la causa. Pero ese ya se resolvió.
Sí, el expediente llega nuevamente a conocimiento en virtud de una acción de protección en donde se resolvió retrotraer el expediente y es por eso que se vuelve a conocer actualmente. Los demás elementos, doy la palabra al área técnica para su exposición. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. Efectivamente, este expediente disciplinario fue resuelto ya por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 5 de octubre del 2015, en donde se resolvió declarar a los abogados Irma Elena Gómez Mero, Pablo Raúl Guerrero Valencia y la doctora Mariana de Jesús Verduga Álvarez por sus actuaciones como jueces de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, responsables de haber incurrido en error inexcusable, por lo que se les había impuesto la sanción de destitución. Sin embargo, dentro de la acción de protección número 08244-2022-0098, seguida por el abogado Pablo Raúl Guerrero Valencia, mediante sentencia de 11 de enero del 2023, los jueces del Tribunal de Garantías Penales del Cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, resolvieron retrotraer, entre otros, el presente expediente disciplinario a partir del momento en que se produjo la vulneración del debido proceso en la garantía de la motivación y del derecho a la defensa, esto es, al momento en que se debió notificar al sumariado con los informes motivados de 5 de octubre del 2015, 28 de julio del 2016 y del 17 de agosto del 2016, ya que son 3 expedientes disciplinarios. En este sentido, se advierte que a la presente fecha han transcurrido más de un año contado desde el inicio del presente sumario administrativo, esto es, el 10 de junio del 2015, sin que se haya resuelto el mismo, en virtud de que la disposición judicial de retrotraer el sumario disciplinario desde la falta de notificación del informe motivado expedido el 20 de agosto del 2015 por el abogado César Augusto Vintimilla Jara, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura de ese entonces, por lo que se determina que ha transcurrido en exceso el plazo de un año previsto para el ejercicio oportuno de la acción y de la potestad sancionadora establecido en el inciso final del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, en cumplimiento de la sentencia emitida el 11 de enero del 2023 dentro de la acción de protección número 08244-2022-00098, en la que se dispuso retrotraer el proceso administrativo MOT 0783 SNCD 2015 DV a partir de que se produjo la vulneración del debido proceso en la garantía del derecho a la defensa, esto es, al momento en que se debía notificar al sumariado con el informe motivado emitido el 20 de agosto del 2015 por la autoridad provincial de esa época y toda vez que de conformidad con el plazo establecido en el último párrafo del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, se declara la prescripción de la potestad sancionadora al haberse iniciado el sumario disciplinario el 10 de junio del 2015. Segundo, disponer el archivo del presente sumario disciplinario número MOT 0783 SNCD 2015-DV conforme lo señalado en el numeral anterior. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. Hago la precisión, tiene razón el doctor Merck. Se trata el presente caso respecto de los sumariados abogados Irma Elena Gómez, Paul Raúl Guerrero y la doctora Mariana de Jesús por sus actuaciones como jueces de la Sala Única competente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, precisión y exposición que lo ha realizado el área técnica. Pongo a consideración el informe con las recomendaciones del caso. Sin observaciones. No tengo observaciones. Solamente ahí yo quería manifestar solamente por confirmar un tema aquí, es que si bien se encuentra ya prescrito, eso no implica que existió o existieron algunos servidores que definitivamente o deliberadamente hicieron que esto prescriba. Yo sé que no es de un año reciente, porque esto creo que data del 2014. 2015. Sí, justamente por eso quería conocer. Es necesario que la ciudadanía también conozca, porque creo que para el Pleno es duro tener que realizar estos procesos de archivar producto de algunas situaciones administrativas. Y quisiera escuchar al área técnica sobre esto. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. Previo al 2018-19 no existía la necesidad o no existía algún reglamento en el que se disponga la notificación del informe motivado emitido por las direcciones provinciales.
la Corte Constitucional, dentro de una sentencia, estableció que la no notificación del informe motivado emitido por las direcciones provinciales vulneraba el derecho a la defensa, y es desde ese momento en que se reformó el reglamento del ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura y se normó el hecho de que las direcciones provinciales están en la obligación de notificar este informe motivado. Es por eso que nosotros no lo pusimos como para inicio de un sumario disciplinario, ya que no estaba normado dicha notificación. Muchas gracias. Era necesaria la aclaración en virtud del tiempo y las circunstancias jurídicas que han cambiado desde la fecha hacia la actualidad. Pongo a consideración el informe. Sin observaciones. Gracias. Dadas las circunstancias, claro. no hay observaciones. Gracias. Mociono la aprobación del informe con sus recomendaciones. Apoyo. Gracias, señor secretario. Por favor, tome votación y proclame resultados. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Continuemos. Corresponde, señor presidente, el 5.4.3, MOT 0023, SNCD 2016, LR. Prescribió el 19 de noviembre de 2016. La ponencia le corresponde a la doctora Solanda Goyes. Las sumariadas en este caso son Lucila del Rocío Escobar Veloz y Diana Paola Villafuerte Maldonado, quienes actuaban como secretaria encargada y ayudante judicial del Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, respectivamente. Se les imputa que dentro del proceso penal que se siguió por el delito de robo calificado con el número señalado 17-243-214-199 TL del 20 de noviembre de 2014, se dictó una sentencia condenatoria en contra de los procesados Iván Granda y Cristian Granda, quienes el 25 de noviembre del 2014 interpusieron recurso de apelación. Los jueces del Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha aceptaron esos recursos, pero no consta la razón sentada por la Secretaría del Tribunal Tercero de Garantías Penales, indicando que por una omisión se envíe el expediente a la Corte Provincial de Justicia el 14 de octubre del 2015, y bajo este contexto se presumiría que las sumariadas habrían vulnerado derechos y garantías constitucionales de los procesados, además de retener indebidamente documentos, procesos o bienes, por lo que sus actuaciones se encontrarían inmersas en el cometimiento de las infracciones contenidas en el artículo 108, numeral 8 y 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, que estaba vigente a esa fecha. Con el objeto de conocer mayores detalles del caso, por favor, señor presidente, que a través de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario se haga el análisis y también nos presente la recomendación. Gracias. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. Este expediente fue ya resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 14 de marzo del 2016, en donde se resolvió imponer en contra de la abogada Diana Paola Villafuerte Maldonado por sus actuaciones como guiante judicial número 1 del Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha la sanción de destitución por haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 127 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en el mismo acto se resolvió ratificar el estado de inocencia de la doctora Lucila del Rocío Escobar Veloz por sus actuaciones como secretaria encargada del Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Sin embargo, la ayudante judicial interpuso una acción de protección, la misma que fue asignada con el número 17U06-2023-00408 y resuelta mediante sentencia escrita el 31 de julio del 2023, en donde se dejó sin efecto la resolución número MOT 0023 SNCD 2016 LR de fecha 14 de marzo del 2016, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro del proceso disciplinario asignado con el número 1465-2015. Retrotraer el proceso administrativo seguido en contra de la ciudadana Villafuerte Maldonado Diana Paola a partir del momento en que se produjo la vulneración del derecho a la defensa
esto es desde el momento en que se debía notificar el informe motivado. En este sentido, se advierte que a la presente fecha ha transcurrido más de un año contado desde el inicio del presente sumario administrativo de 19 de noviembre del 2015, sin que se haya resuelto el mismo, en virtud de que la disposición judicial fue la de retrotraer el sumario disciplinario desde la falta de notificación del informe motivado expedido el 31 de diciembre del 2015 por la abogada Paola Chávez Rodríguez, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, por lo que se determina que ha transcurrido en exceso el plazo de un año previsto para el ejercicio oportuno de la acción y de la potestad sancionadora establecido en el inciso final del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que deviene pertinente declarar la prescripción de la potestad sancionadora. En ese sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, en cumplimiento de la sentencia emitida el 31 de julio del 2023 dentro de la acción de protección número 17U06-2023-00408, en la que se dispuso retrotraer el proceso administrativo MOT 0023 SNCD 2016 LR, a partir de que se produjo la vulneración del debido proceso en la garantía del derecho a la defensa, esto es, al momento en que se debía notificar a las sumariadas con el informe motivado emitido el 31 de diciembre del 2015 por la autoridad provincial de esa época, y toda vez que, de conformidad con el plazo establecido en el último párrafo del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, se declara la prescripción de la potestad sancionadora al haberse iniciado el sumario disciplinario el 19 de noviembre de 2015. Segundo, disponer el archivo del presente sumario disciplinario número MOT 0023 SNCD 2016 LR conforme lo señalado en el numeral anterior. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. ¿Alguna observación? Ninguna. Caso anterior, así que ninguna observación. Si no hay observaciones, elevo a moción la recomendación de control disciplinario. Apoyo. Gracias. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos con el desarrollo del orden del día. Corresponde, señor presidente, señores vocales, el punto 6, varios, el cual correspondería al siguiente expediente, según su calificación, como urgente, el AP 0810 de CNCD 2024-BL, prescribe el 5 de octubre de 2024 y la ponencia le corresponde a la vocal Solanda Goyes. Gracias. En este caso, el sumariado y recurrente es Luis Alberto Ollague González, quien actuó como juez de la Unidad Judicial de Trabajo en Guayaquil, provincia del Guayas. Se le imputa que él habría ocasionado un retardo injustificado en la celebración de la audiencia única dentro de una causa número 9359 de 2022, 153, dado que habría incumplido el término de 30 días dispuesto en el numeral 4 del artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos, ya que por esta razón habría incurrido en la infracción contenida en el numeral 5 del artículo 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, si nos apoya el subdirector de control disciplinario encargado con el análisis del caso y la recomendación. Procedo con la... Ah, se fue la... Ah, se ha ido la Yolita también. Sí, claro. Ahí sí me acuerdo. No. Ya debe venir aquí.
ver, sí. Continuemos, por favor, con el área técnica. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. Efectivamente, el sumariado de hoy recurrente es el abogado Luis Alberto Ollagui González por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Trabajo, con sede en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas, quien habría ocasionado un retardo injustificado en la celebración de la audiencia única dentro de la causa número 093-59-2022-00153, al incumplir el término de 30 días dispuesto en el numeral 4 del artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos. A fin de establecer el análisis que corresponde a este expediente disciplinario, me permito dar lectura a lo que establece el artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos, que en su parte pertinente dispone en su numeral 4: se desarrollará en audiencia única con dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación, y la segunda de prueba y alegatos. La segunda fase se desarrollará en el siguiente orden: debate probatorio, alegato inicial, práctica de pruebas, alegato final. Esta parte es importante. Esta audiencia, la audiencia única, se realizará en el término máximo de 30 días a partir de la contestación a la demanda. De allí que dentro de la causa laboral número 093-59-2022-00153 se tiene que, mediante escrito de 16 de mayo del 2023, el abogado Carlos II Díaz Guzmán, como actor del proceso, solicitó se fije día y hora para la audiencia respectiva, toda vez que la parte demandada había sido citada el 14 de marzo del 2023. A través de la razón de 19 de mayo del 2023, la secretaria de la Unidad Judicial de Trabajo, con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, puso en conocimiento del juez sumariado el acta remitida por la Oficina de Citaciones. Posteriormente, el abogado Carlos II Díaz Guzmán, en representación del ingeniero Fernando Danilo González Gallegos, a través de un escrito de 19 de mayo de 2023, insistió al juez de la causa que se fije día y hora para que se lleve a cabo la audiencia única. En este sentido, desde el 19 de mayo del 2023, el juez sumariado tenía conocimiento de que la citación en la causa en referencia se realizó el 14 de marzo del 2023 y que desde esa fecha iniciaba el término para que el demandado pueda presentar su escrito de contestación para posteriormente celebrar la audiencia única conforme la norma antes señalada. Bajo estas consideraciones, el juez de la causa, aun cuando le pusieron en conocimiento la fecha de citación de la parte demandada y conociendo que existían términos y plazos que se deben respetar, no emitió el decreto con la respectiva convocatoria sino hasta el 14 de junio del 2023, fecha en la que señaló como fecha de audiencia el 30 de agosto del 2023. Es decir, después de la razón de 19 de mayo del 2023, esperó alrededor de un mes, hasta el 14 de junio del 2023, para recién convocar a la respectiva audiencia para el 30 de agosto del 2023, incumpliendo lo descrito en el numeral 4 del artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos y consecuentemente ocasionando una dilación innecesaria e injustificada del curso normal del proceso. De esta manera, desde el 19 de mayo del 2023 hasta la celebración de la audiencia el 14 de septiembre del 2023, transcurrieron 3 meses y 26 días. Sin embargo, el retardo injustificado imputable al juez sumariado fue de 3 meses, 11 días, pues desde el 30 de agosto del 2023 al 14 de septiembre del 2023 la audiencia única fue diferida por el juez sumariado, razón por la cual este lapso de tiempo no se constituye como un retardo injustificado. Sin embargo, al verificarse que el servidor judicial sumariado no ha sido sancionado previamente en el ámbito disciplinario, así como se ha verificado la cantidad de audiencias convocadas en el periodo del 19 de junio del 2023 hasta el 30 de agosto del 2023, dando un total de 66 audiencias, en aplicación del principio de proporcionalidad consagrado como uno de los principios rectores de los cuales se aplican en los procedimientos disciplinarios, corresponde la imposición de una sanción pecuniaria del 5% de su remuneración. Finalmente, es importante tener en cuenta que en el proceso número 093-59-2022-00153, la citación fue realizada el 14 de marzo del 2023, conforme consta del acta de citación antes mencionada. Sin embargo, recién el 19 de mayo del 2023, después de aproximadamente 2 meses,
se pone en conocimiento del juez de la causa dicha actividad, en virtud de lo cual se presume existió también un retardo injustificado en poner a conocimiento del juez sumariado la referida acta, por lo cual devendría impertinente el inicio de una investigación a fin de recabar elementos que permitan determinar la posible existencia de presuntos responsables de este retardo. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Alberto Ollague González por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, por cuanto se ha demostrado su responsabilidad disciplinaria en el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, ratificar parcialmente la sanción impuesta por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en su resolución de 16 de septiembre del 2024. Imponer al abogado Luis Alberto Ollague González por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil la sanción pecuniaria del 5% de su remuneración. Cuarto, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario el inicio de una investigación por lo descrito en el último párrafo del punto 7 de la presente resolución. Quinto, poner en conocimiento del Director Nacional de Talento Humano la documentación presentada por el sumariado mediante escrito de 23 de septiembre del 2024, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones disponga lo que corresponda. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias al área técnica. Muchas gracias al área técnica. Devuelvo la palabra a la vocal ponente. ¿Hay observaciones? ¿Consulto? Pero vale algunas precisiones, creo. Que no es un retardo normal. Lo que acá se trata de una audiencia única en un proceso y lo que está determinado en la ley, ¿no? Entonces, la primera presión. Fue citado y desde la citación, ¿cuántos días de término tenía para señalar el día y la hora para la audiencia? Conforme lo establece la norma, tenía que realizarlo en el término máximo de 30 días. 30 días, ¿cierto? Ahora, pero ahí viene una situación, por eso están mandando a investigar. El secretario le puso en conocimiento del juez para que él señale día y hora dentro de los 30 días, ¿o no? Le puso en conocimiento 2 meses después de que habría sido citada. Entonces ya estaba pasado los 30 días. Eso como primer punto. Sin embargo, nosotros... Son 2 meses, son 40 días, más o menos, ¿no? De término. Entonces estaban pasados los 30 días. Ya no pudo cumplir el juez para señalar la audiencia dentro de los 30 días que dice el Código Orgánico General de Procesos. Entonces yo emociono de que es un caso especial, si le hubiesen puesto en conocimiento y él dice, no, a mí no me importa el término, entonces era otra cosa. Pero acá no le pusieron en conocimiento. Entonces ese fue el problema. Yo pido que se module un poco menos la multa y digo, no, que se le ponga el 3%, porque eso yo había dicho en una recomendación que hice, ¿no? No el 5, sino el 3 para ser uniforme siempre, ¿no? ¿Existe si alguna...? lo hubiesen puesto en conocimiento dentro del tiempo, entonces la señalaban antes, ¿no? Pero le pusieron muy tarde. Gracias, doctor. Digo, 3% que se module, ¿no? Doctora Weiss. A ver, en este caso es verdad que el secretario se demora en poner en conocimiento al juez con la causa, pero una vez que él la recibe, y por eso me parece correcta la recomendación que hace Control Disciplinario, de iniciar una investigación contra el secretario. Pero una vez que ya tuvo el juez conocimiento de la causa, también se demora, y se demora 4 meses. Por lo tanto, yo creo que ya la modulación que propone la Subdirección Nacional es la correcta, ¿no? Porque además, usted nos puede indicar en relación a qué es lo que se hace esta sanción, cuál sería el valor de la multa. Pero no es que no es el valor, sino el porcentaje que estamos poniendo. Sí, pero lo jurídico, verán lo jurídico. Si no me pasan como juez, porque yo nunca voy a ser juez en mi vida ya, ¿no? Si no le pasan al juzgador para que señale día y hora y se cumpla el término que establece el COGED, que son 30 días de término, hubiese sido otra historia. Después ya de pasado los 30 días, que en este caso ya eran como 40, pues ya importaba poco señalar, porque hay otras audiencias y también hay que tomar en cuenta la carga laboral que tenga ese juez. No es que va a tener una sola causa. Entonces,
Si hubiese sido que le pasaban, le digo, tome señor juez, usted tiene 30 días de término para que señale el día y la hora para la audiencia única. Si no señalaba dentro de ese término ya era otra historia. Ahí sí era el 5, a lo mejor hasta más también. El problema es que no le pusieron en conocimiento a tiempo. El área técnica hizo una pregunta, la doctora Goyes, no sé si es que puede responderla, por favor. Sí, para que la ciudadanía conozca lo que implica esta multa, ¿no? La que se está recomendando. ¿Es el 5% de qué? De su remuneración mensual. Una remuneración de un juez de primer nivel está alrededor de los $4,000. 5% son $200 de multa, ¿no? A ver, yo quisiera hacer una reflexión al respecto, jurídicamente hablando. Hay un principio en el ámbito judicial que tienen que cumplir todos los operadores de justicia, que está en la Constitución, que está en el Código Orgánico de la Función Judicial y que está en una cantidad de instrumentos jurídicos más en donde un juez tiene el deber de diligencia. Entonces, si ya el secretario se demora, lo que debió haber inclusive hecho el juez es activar los mecanismos de control que tiene sobre su secretario. Y no lo hizo, para decirle usted, secretario, nunca más se puede demorar, e incluso con esa actuación que es la correcta en un juez, porque así lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial, de corregir todos aquellos que están alrededor, la conducta de todos aquellos que están alrededor de un proceso, lo lógico era que ese juez inicie algo en contra de ese secretario. No lo hizo. Ahí ya hay una omisión de este operador de justicia. Pero luego, el rato que le llega tardíamente, tiene con mayor razón el deber de diligencia, de tal manera que debió haber puesto la audiencia de manera inmediata. A mí me parece totalmente incluso débil, pero proporcional en relación a lo que estamos hablando, de que tenemos que encontrar unos parámetros en el marco de lo que la ley nos permite, porque máximo la ley permite sancionar con multa el 10%, ¿no? Que para cambiar eso se requeriría reforma normativa, y ahora con las reglas que tenemos, entonces me parece que está bien proporcional el 5% con el ánimo de dejar dicho al operador de justicia que no puede demorarse y que siempre tiene que recordar que tiene un deber de diligencia en su accionar. Los jueces de primera instancia y de segunda instancia incluso, y los de la Corte Nacional igual, tienen señaladas audiencias ya 2 meses, 3 meses, 4 meses ya señaladas, entonces tienen que buscar un espacio. Entonces no es asunto de decir yo quiero que la audiencia se haga. O sea, sí es un poco difícil, en la realidad es difícil. Yo no querría estar en los zapatos de un juez por Gracias, la carga doctor laboral. Doctora Yolanda, tiene la palabra. Justamente, más que en el aspecto legal, estoy buscando mi ubicación en lo justo. Yo sí fui jueza muchos años y había ocasiones en que por más que quería cumplir los términos, la carga laboral no daba. En este caso, el problema está en que sí, la demora es fuerte, es casi 4 meses de parte del juez. Entonces, que hay que sancionar, hay que sancionar. Y porque no es reincidente, tomando en cuenta la carga laboral, yo estaría con el doctor Merck Benavides, que se baje a 3. Vamos el 3%, es la multa, es el mismo efecto. Sino para tener parámetros de aplicación del principio de proporcionalidad, no más eso. No es otra cosa. A ver, con el ánimo de cerrar el caso, ¿no? Si ya hay 2 vocales que están de acuerdo con disminuir, yo voy a acoger esa recomendación de los vocales. Por lo tanto, para elevar a moción, cambiaría la recomendación en el sentido de que se niega el recurso de apelación. El segundo. Y se ratifica la sanción impuesta por el abogado Pérez, que es el director provincial del Guayas. Que se le impone el 3%. Y luego se le impone la sanción pecuniaria del 3%. Es allí donde habría la reforma. Y claro, esto también con el ánimo de salir del caso y porque conocemos que estamos trabajando en un mecanismo de establecer algunos parámetros para definir estas sanciones, ¿no? Adicionalmente allí siempre hablamos del tema de carga procesal.
deberíamos hacer análisis de carga procesal, porque en algunas provincias los jueces laborales no tienen mucho trabajo. Guayas puede ser distinto, pero en otros lugares los jueces laborales están más bien con una carga menor en relación a las otras materias. Pero en caso, con el objeto de salir de este debate, de tomar la decisión y en la perspectiva de que algún momento ya trabajemos en estos rangos de proporcionalidad, pues elevo a moción en el sentido propuesto, presidente. Apoyo. Muchas gracias. En este momento, entonces, señor secretario, por favor, tome votación respecto a la moción planteada por el doctor Merck Benavides y el apoyo respectivo. Propuesta por la doctora Solanda Goyes y apoyada por el doctor Merck Benavides. Procedo a tomar votación. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Boten Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Señor secretario, por favor, solicito se pueda indicar si existe algún punto en el orden del día adicional. Señor presidente, cúmpleme en informar a este cuerpo colegiado que se ha agotado el tratamiento del orden del día previsto para esta sesión. Gracias, señor secretario. Siendo las 12:01, se procede a clausurar la presente sesión. Gracias. Buenas tardes.